Ya con anterioridad eh, se ha hablado de lo que fue la definición, de lo que han sido las definiciones que se han dado alrededor del concepto de ciudad. En este punto, en la parte 4 de esta presentación, vamos a hablar específicamente sobre los criterios, sobre algunos de los criterios que existen para definir la ciudad, para dar una definición al concepto, al término de ciudad. El primer, vamos a comenzar por el primer criterio, que es uno de los más comunes, es el que mayormente se utiliza para denominar a la ciudad, y ese tiene que ver con el criterio demográfico. Es el más utilizado y está presente en casi todas las definiciones. No es el criterio unánime que existe, pero sí dentro de la definición de ciudad existe este criterio demográfico, tanto explícita como implícitamente siempre está presente. Y este criterio considera el tamaño de la población y la densidad de población que existe en ese entorno, que existe dentro de la ciudad. Jan Ratzel hablaba de este criterio, ya los distintos autores hablaban de este criterio y lo incluían dentro de su concepto de ciudad. El porcentaje de población empleada en actividades no agrícolas constituye otro de los indicadores que se utilizan dentro de este criterio. Sin embargo, este no es un criterio universal, es decir, en la literatura, si bien se habla del criterio, no es el criterio universalmente aceptado, es decir, la ciudad se tiene que definir bajo este criterio per se, es decir, se tiene que hacer bajo este criterio y ya no hay más. No. Es el criterio más utilizado, pero no es el criterio universal que se da. ¿Por qué no es universal? Porque es un criterio arbitrario. ¿Por qué? Puesto que cada país, cada instituto, fundamentalmente los institutos de estadística, los entes oficiales establecen un número al azar. En algunos casos son mayor a 2.000 habitantes, en otros casos son mayores a 2.500 habitantes, en otros casos son mayores a 5.000 habitantes. Por lo tanto, la discrecionalidad que este criterio trae no lo hace el universalmente aceptado. El segundo criterio, que es el criterio económico, también denominado un criterio funcional, puesto que la base, puesto que la columna, el hilo conductor que permite definir la ciudad en función de este criterio, es que dentro de la ciudad exista una predominancia de actividades no agrícolas. Cualquier actividad que no sea agrícola. La preeminencia o la predominancia de actividades industriales, comerciales y de servicios, así como la población económicamente activa en la que se concentra dentro de las distintas actividades o ramas del sector secundario y terciario. Hoy día podemos hablar del cuarto sector de la economía, incluyendo el sector tecnológico, el sector tecnología. Este criterio también está presente en todas las definiciones de ciudad, digamos, las más amplias, está presente, ya también Ratzel y distintos autores también hacían énfasis en este criterio. El tercer criterio es el criterio social, donde vamos a retomar a Capel y él hace referencia a ciertas características de índole social, de naturaleza social, que forman parte de este criterio. Y dentro de estas están el modo de vida, la heterogeneidad social, la cultura urbana, el grado de interacción social y además el comportamiento humano. Son criterios que desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista etnográfico, tienden a tener mucha prevalencia, mucha predominancia para definir una ciudad, para dar un concepto de ciudad. ¿Por qué? Porque bueno, ese comportamiento humano, esa percepción que se tiene de la sociedad es distinta a,
a la sociedad de la ciudad, perdón, es distinta a la sociedad que se vive en los entornos rurales. Obviamente, al haber una mayor aglomeración de personas, hay una mayor complejidad en cuanto a las relaciones que se establecen entre los grupos de personas. Y esa heterogeneidad da paso para que surjan una diversa gama de entidades, de aspectos, de características que existen dentro de la misma población. Otro de los criterios es el criterio político-administrativo. Y dentro de este criterio se distingue el rol que tiene la ciudad en la toma de decisiones. Esto es un criterio en el que se toman en cuenta los límites correspondientes a las estructuras político-administrativas, a las estructuras territoriales. También se incluye el tipo de administración local y la categoría administrativa que posee un territorio. Por ejemplo, en nuestro caso, las ciudades están delimitadas por parroquias y a su vez, desde lo más local, desde lo de mayor detalle, por parroquias, y a su vez esas parroquias están aglomeradas, unidas a un municipio. Por lo general, las ciudades grandes, las ciudades que ya están consolidadas, tienden a que el municipio corresponda con la ciudad. Entonces, en el municipio hay un límite, hay un ejercicio del poder que lo hacen a través de las alcaldías. En otros países, como Argentina, se conocen las municipalidades. Dentro de esos municipios están las alcaldías y esa alcaldía tiene un representante político administrativo que ejerce poder sobre esa ciudad, que ejerce control de decisiones en la toma de control en la toma de decisiones dentro de esa ciudad. Entonces, eso también puede ser un criterio para definir una ciudad. Ojo, no necesariamente una ciudad corresponde a un municipio. ¿Por qué? Porque puede que dentro del municipio existan parroquias que tengan la categoría de ser una parroquia rural. Entonces, este criterio hay que tener mucho cuidado, hay que manejar esos aspectos, puesto que no es un criterio tan eficaz al momento de definir una ciudad. El criterio físico-geográfico, que es aquel asociado a las condiciones geográficas de ubicación. Y en función de eso se pueden denominar ciudades de piedemonte, ciudades de valle, ciudades portuarias, ciudades llaneras, ciudades de montaña. Pero este criterio es un criterio muy general. ¿Por qué es un criterio muy general? Porque la definición de ciudad va a estar siempre unida al entorno, a las características geográficas donde se encuentra localizada la ciudad. En nuestro caso, ¿cómo definimos la ciudad de Mérida? Es una ciudad de montaña, porque está enclavada dentro de la cordillera de los Andes. La ciudad de Puerto Cabello, por ejemplo, ¿cómo denominar Puerto Cabello? Bueno, es una ciudad-puerto, puesto que una de las actividades fundamentales de esa ciudad es la actividad portuaria que se da. Y además que esa cercanía al mar, la proximidad que tiene al mar, hace que, bueno, ese entorno dé nombre a la ciudad. El criterio morfológico toma en cuenta la tipología de uso de la tierra urbana, el tipo de plano, el tipo de sitio y toda la apariencia externa del paisaje urbano. Este criterio morfológico puede estar asociado al criterio físico-geográfico. ¿Cuál es la diferencia? En que el físico-geográfico toma el entorno de la ciudad, toma lo que rodea a la ciudad, toma la ubicación de la ciudad para darle nombre, y el morfológico toma las formas que existen dentro de la ciudad, las formas que tiene la ciudad como tal. Es decir, los distintos usos del suelo, comercial, residencial, servicios, industrial, etcétera, dan connotación a un tipo de ciudad o a una ciudad para definir una ciudad. Ese tipo de uso, por ejemplo, donde predomina el uso comercial, es una ciudad comercial, se podría catalogar, por ejemplo. El tipo de plano, el tipo de sitio donde esté localizada la ciudad
y el tipo de plano que se configura dentro de la ciudad también puede dar una connotación. Sin embargo, desde el punto de vista geográfico, es muy común que se utilicen el criterio demográfico, el criterio económico, social y físico geográfico. Desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista, desde la ordenación del territorio, el político administrativo tiende a tener esa importancia. Se se une ese criterio a los demás. Para nosotros, y ojo, para todos mis estudiantes, no es lo ideal si yo les pido, por ejemplo, den una definición de ciudad. Tengan en cuenta no utilizar un único criterio, tengan en cuenta los distintos criterios. No van a definir una ciudad en función de un criterio, pero tampoco van a definir una ciudad utilizando todos los criterios y señalando que, bueno, una ciudad es aquella que posee tanta cantidad de personas, una ciudad es aquella, porque no les estoy pidiendo ítems, les estoy pidiendo un concepto de ciudad. Por eso ahí vienen esas definiciones eclépticas, una definición de donde se toman más rasgos. Hay que ir tratando de que desde la crítica, desde la autocrítica, desde el razonamiento, podamos generar conceptos de ciudades cada vez más adaptados a las realidades en las que estamos viviendo. La definición de ciudad en Venezuela. Bueno, en Venezuela oficialmente, el criterio es muy básico, el criterio es elemental. Según el Instituto Nacional de Estadística, el criterio es de tipo numérico, el criterio tomado es de tipo demográfico, en la que se definen como ciudades, como entidades urbanas, a los centros o localidades con una población de más de 2.500 habitantes. Esto está así y esto tiene años donde este criterio se estableció, donde el criterio no ha cambiado y donde tampoco se ve noción de que vaya a cambiar. Este criterio no siempre ha sido el mismo, sin embargo, porque les digo, anteriormente se definía lo urbano de lo rural en base a 2.000 habitantes, luego lo aumentaron a 2.500 habitantes. Sin embargo, es el más utilizado, ha sido el más utilizado y es el que se utiliza para definir las ciudades en Venezuela, los entornos urbanos en Venezuela. Este es un criterio obsoleto. ¿Por qué? Porque la ciudad es un fenómeno cambiante. La ciudad se transforma constantemente, en la ciudad sufren permutaciones, tanto en pro de avanzar en el desarrollo, como mitigando el proceso de desarrollo. Ciudades que en vez de ir hacia adelante en cuanto a desarrollo, pues vamos hacia atrás. No refleja la situación acorde con la realidad urbana del país y por lo tanto se requieren criterios más amplios. Incluir más elementos a ese criterio utilizado para la definición de ciudad. ¿Que depende de nosotros? Sí, puede depender, pero depende más de esas entidades, no podemos hacer nada. Simplemente, bueno, algo es rural, perdón, algo es urbano cuando tiene más de 2.500 habitantes, indistintamente si la actividad que predomina es la agricultura. Y los servicios y el comercio asociados a la actividad agrícola, porque la actividad agrícola genera esas actividades, pero lo que predomina, la producción, la población económicamente activa, fundamentalmente está en la agricultura. Y aún así se tienen que considerar como entidades urbanas. Y no necesariamente se corresponden o son así. O sea, ojo con eso.